Érase un hombre a una mochila pegado. Tanto es así que confiesa que su oficina está en su mochila, con obras por toda España, y es que este hombre no para de viajar. Contra más le sigo, más me estresa. Hoy tenemos como invitado a aparejador itinerante, Antonio Verdú. ¿Te interesa la construcción? ¿Te interesan los podcasts? Si es así, esta entrevista será uno de los más de este canal, de eso estoy segura. Dentro vídeo. Te voy a confesar que lo mejor de mi semana es cuando me siento a grabar para el canal de YouTube de Arquinómadas. Y es que Sí. cuando traes a un invitado de lujo para como hoy, pues el día anterior bato palmas con las orejas. Y en este caso, más todavía porque nos ha costado unas semanas juntarnos porque ahí tuve yo un percance con mi coche, ¿no? Y hoy tenemos a Ujú. Antonio Verdú aquí presente, conductor del podcast Aparejador Itinerante y que Ujú. además junto con Enrique Alario es uno de los integrantes de Comunicar, que es el podcast Ujú. de construcción del momento, porque yo creo que estáis ahí Bueno. subidos en la ola, ¿no? Y bueno, en definitiva, otro mega arquinómada y de esos que lleva además en vena la comunicación. Y contanos un Bu poquito, Antonio, ¿de dónde vienes siendo? Para el que no te conozca, por ejemplo. bueno, me has sonrojado con lo del podcast del momento. La verdad es que hay mucha gente que ya que está contactando, que a través de conocidos me llaman y, o sea, me llaman y, oye, que habla con no sé quién y resulta que te conoce del podcast, no sé qué. Y la verdad es que, yo qué sé, te hace ilusión. Sí, sí, te hace mucha ilusión. Pues nada, yo soy Antonio Verdú, soy arquitecto técnico, vivo en Ibi, en un pueblecito de la montaña de Alicante, aunque como el nombre de mi empresa y de mi podcast dice, soy itinerante y por eso fue lo de itinerante, porque estoy de aquí para allá prácticamente todas las semanas y durante todo el año. Yo siempre digo que las obras no vienen a mí, sino que yo me toca ir a las obras y yo creo que eso es una de las cosas que al final ha hecho que, gracias a Dios, ¿no? No me haya afectado, entre comillas, ni la crisis ni prácticamente nada. Porque al final, si no es aquí, te vas a otro sitio y en otro sitio de trabajo, y si no en otro sitio, y si no en otro sitio, y al final te toca moverte un poco y siempre encuentras algo donde poder trabajar. Y sobre todo gente como nosotros, que somos muy inquietos, pues eso es lo que tenemos. De hecho, es muy bonita, ¿no? La historia que lo cuentas en el podcast, en los primeros episodios, ¿no? Que Ujú. tu oficina está en la mochila y que de ahí el nombre de la Correcto. marca y que llegó un punto, ¿no? Como ese momento ajá de yo soy esto, aparejador Ujú. itinerante, pues hasta el último extremo lo vamos a llevar ahí y está genial, ¿no? Porque de ese Antonio que es persona, de ese Ujú. Antonio que es profesional, cuando fusionas todo, de repente sale aparejador itinerante y es una manera también de trabajar el posicionamiento, de darte a conocer, de diferenciarte. Y yo creo que eres un gran ejemplo de nómada digital, aunque lo Sí, hayas sí. puesto en español, ¿no? Itinerante, ¿no? Pero está muy bien, está Ujú. muy bien. Sí, yo te digo, siempre decía, bueno, que me iba a hacer una camiseta con aparejador itinerante, porque siempre estaba de aquí para allá. Y llegó un momento en el que, bueno, creé el podcast de aparejador itinerante, y también, bueno, creé la empresa y estaba buscando un nombre para la empresa, no sabía muy bien cómo llamarla y claro, con una compañera arquitecta con la que colaboro, pues ya me dijo, dice, pero vamos a ver, si tú si te defines a ti mismo, o sea, si eres itinerante, pues llámalo aparejador itinerante estudio, por ponerle un poco, o sea, algo que definiese lo que era la empresa. Y así fue, o sea, así fue. Y la verdad es que la gente cuando le dices cómo se llama tu empresa, se queda aquí un poco pensando. Pero sí, ese soy yo. Bueno, pero al final es que tú seguro que quedas, es el branding, ¿no? Queda Ujú. cuando alguien piensa en ti, pensará en la mochila, pensará en itinerante y al final te tienen súper localizado. Y en el fondo ese es uno de los grandes objetivos de las marcas, ¿no? Que te recuerden cuando tú no estás o que hablen de Claro. ti cuando tú no estás. Así que yo creo que objetivo conseguido. Sí, sí, además yo creo que poco a poco voy convenciendo a más aparejadores o técnicos con los que me rodeo de que sean itinerantes. O sea, poco a poco hay más gente que me dice, oye, mira, pues al final estoy haciendo como tú, me estoy moviendo y voy de aquí para allá y están consiguiendo, pues eso, tener más trabajo, porque realmente es que o te mueves Claro. o no Fíjate que consigues. además esto lo hablábamos antes de darle a grabar, ¿no? Y la importancia para mí de estar instalado en la acción y estar dispuesto a hacer cosas, ¿no? Cuando tú estás Ujú. dispuesto a hacer, las cosas suceden, las que esperas Correcto. y las que no esperas, ¿no? Es como que el puzzle clac, 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 se va montando y aparecen oportunidades que nunca hubieras pensado, muchas veces. Ujú. Eso es, sí, sí, la verdad es que o tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea, moverte y poco a poco van viniendo las cosas a ti, está ¿Y clarísimo.
¿Y cómo llevas tu estilo de vida, sobre todo en la parte personal? Porque yo cuando escucho, ¿no? Que has estado en Ibiza, que vuelves, que subes, que vas a Madrid, que, de verdad, ¿pasas alguna vez una semana seguida sin coger un avión, por ejemplo? Yo creo que no. Lo que pasa es que, fíjate, yo desde hace ya o sea, yo empecé con mis andanzas profesionales no siendo jefe de obra. Desde hace ya más de 15, hace casi de 15 a 20 años, empecé siendo jefe de obra y algo que me caracterizó también es que también me movía mucho siendo jefe de obra. Yo soy de Alicante, de un pueblo de Ibi, pero básicamente aquí y en Alicante no he trabajado casi nunca. Empecé a trabajar en empresas de Murcia, con lo cual tenía que ir todos los días a Murcia, ir y venir. Te digo ir y venir de ir a las 7 de la mañana a empezar a trabajar en Murcia y llegar a casa a las 10 de la noche, recién casado, como aquel que dice, y mi mujer muchas veces me decía: "Sí, yo no sé para qué vienes a casa, o sea, quédate ahí a dormir", y total, vienes, duermes y te vas. Pero también el hecho también de venir a casa era porque es que si no desconectaba me daba algo. Y, a partir de ahí, te digo, un poquito más adelante vino la crisis y me dieron la oportunidad de irme a Córdoba a trabajar, y mi mujer y yo no nos lo pensamos. Con un niño con apenas 3 meses, cogimos las mochilas y nos fuimos a Córdoba a trabajar, a hacer ahí un centro comercial, un Corte Inglés. De ahí saltamos a Ibiza, nos fuimos a Ibiza a montar una empresa, ¿vale? Con otra empresa constructora, nos ofreció la posibilidad de irnos para allá a montar una delegación. De ahí nos ofrecieron irnos a Marruecos, cogimos toda la familia completa, nos fuimos todos a Marruecos casi 2 años también. Bueno, lo que te quiero decir es que no nos ha dado miedo a movernos. Yo siempre pensaba que si algún día iba mal, tenía mi casa. Yo mi casa la tengo aquí en Ibi, tengo mi familia aquí, con lo cual si algún día pasa algo me vuelvo a mi casa y ya está. O sea, y aquí, gracias a Dios, mi pueblo es un pueblo industrial, que hay trabajo y además yo creo que al final no me faltan manos para poder hacer cualquier cosa. Entonces nunca he tenido el miedo ese, ¿no?, a moverme. Y yo creo que eso es lo que hizo al final bueno, cuando decidí finalmente montarme por mi cuenta, que era una cosa que venía rumiando desde hacía muchísimo tiempo, incluso desde que acabé la carrera, ¿no? Mi finalidad, al fin y al cabo, era montar mi empresa. Y cuando me ofrecieron empezar a moverme, la primera obra volvió a salir en Ibiza, ¿vale? Gracias a que, pues a que había estado en Ibiza, conocía el mercado de Ibiza y una empresa constructora contacta conmigo para ver si puedo ir a echarles una mano con la gestión de obras y ayudar a los jefes de obra, que aún sigo colaborando con ellos. Entonces, no me dio miedo ni me faltó el tiempo para decir que sí. O sea, ¿por qué no? O sea, yo voy 2 o 3 días a Ibiza, me vuelvo para casa. Eso sí, ahora sí que ya intento focalizar, bueno, focalizar es tener mi centro De ¿no? Mi operaciones. centro en Ibi, de operaciones en Ibi, pero sí que todas las semanas, de martes a jueves aproximadamente, vuelo o viajo a un sitio u otro dentro de la península o Baleares. O sea que Fíjate que lo explicas lo explicáis muy bien el podcast, ¿no? Y ahora que lo hacéis en comunicar y contáis un poco vuestro día a día y en qué estáis, qué vais a hacer, qué no, esa ujú, parte de perder el miedo a moverse y, y por qué no pensar un negocio en el que yo pueda colaborar con otros técnicos, ¿no? Esto a veces habláis de eso, ¿no? En común de, obviamente hay sí, veces que tus clientes demandan de ti, pero ¿por qué no pensar un modelo de negocio tu día tiene 24 horas como el de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué ujú. no tener un modelo de negocio en que puedas colaborar con otra gente que te ayuda en esas partes de asistencia a las obras cuando tú no puedes llegar? Porque si estás 2 días en Ibiza, no puedes estar 7 en Ibi, Claro. en Madrid o en donde sea, ¿no? Sí, mira, una de las cosas que yo de hace mucho tiempo empecé a mover, y con Enrique yo creo que opinamos los 2 lo mismo, es que, o sea, nuestra profesión, la arquitectura técnica, tenemos que empezar a valorar lo que es y a potenciarla, no solo en los colegios, etcétera, sino nosotros mismos desde dentro, empezando a colaborar con el resto de compañeros y hacer que la profesión crezca mucho más y sea mucho más fuerte y tenga una base más sólida. Entonces, el miedo o sea, el perder el miedo a compartir tus conocimientos con el resto de compañeros, yo creo que hace que seamos una profesión mucho más fuerte y que tengamos una cimentación mucho más sólida. Yo nunca he compartido el hecho de que, mira, no te voy a decir lo que cobro porque no vaya a ser que me quites el trabajo, o no te voy a decir cómo hago esto porque no vaya a ser que lo hagas tú mejor que yo. Pues chico, pues si lo haces tú mejor que yo es porque serás mejor que yo, que no pasa nada. Por ejemplo, en la empresa que colaboro hay un dicho que siempre digo, o sea, yo no voy a hacer entrevistas para contratar a gente que sean peor que yo. Yo quiero gente mejor que yo. Si es que yo no quiero hacer su trabajo, quiero que hagan mi trabajo y yo dedicarme a otras cosas, ¿no?
Entonces, yo creo que es súper importante eso, o sea, los conocimientos que tenemos, a difundirlos, a compartirlos, a que entre todos hagamos, en este caso, el mundo de la construcción, hacer una base más sólida para que todos al final crezcamos juntamente y, como te digo, seamos una profesión mucho más sólida y mejor. Estoy contigo porque, fíjate, yo de los arquitectos, pero me da igual, porque yo también tengo clientes que son arquitectos técnicos, ¿no? Al final Ujú, está en mí como profesional que yo aprenda, ¿no? Porque para mí la comunicación es importante. Yo hablo del concepto de ujú, comunicación estratégica efectiva, es decir, yo qué quiero comunicar, para qué quiero comunicar y luego qué plan hago, ¿no? Para que ese mensaje que yo quiero lanzar a quien sea, a un potencial cliente, a un colaborador, a quien sea, llegue, ¿no? Y sea efectivo. Pero es yo, Paula, yo arquitecto, que quiero lanzar, ¿no? ¿Qué comunico yo de mi trabajo? ¿Qué bueno hay de mi trabajo que yo puedo comunicar a mis potenciales clientes, a la sociedad? Y luego está la parte de responsabilidad como colectivo, es decir, como grupo y colectivo también tenemos una tarea de trasladar todo el valor de lo que aportamos, me da igual, los técnicos que estamos vinculados al mundo de la construcción, porque ujú. mm, en general la gente no suele tener mucha idea de lo que son nuestros trabajos hasta que no están, les pilla de forma tangencial, ¿no? No deciden construir su propia casa o ya están, o deciden por lo que sea, vincularse de alguna manera al sector. Entonces, Ujú. contra más comuniquemos, mejor y más sencillo va a ser para todos que la gente reconozca nuestro trabajo, ¿no? Y dejen de vernos como un papelito, que eso es mucha gente, ¿no? Muchos compañeros se pueden quejar de, es que solo nos ven como un papel. Bueno, si tú solo transmites que te vean como un papel, solo te van a ver como un papel, ¿no? Claro, al final tienes que, o sea, es muy complicado, es una de las tareas que yo creo que a día de hoy no lo tenemos que poner como meta, y es hacer ver al cliente lo necesario que somos nosotros para ellos. Yo sé que Claro, es muy complicado y muchos clientes nos ven, como dices tú, como un mero papel, un mero trámite para poder hacer su vivienda o legalizar su vivienda, pero ahí está el trabajo de todos nosotros, ¿no? De poder conseguir de que realmente, o sea, defender nuestra profesión como técnicos y aportarles algo, algo que realmente tenga valor. No simplemente, pues bueno, hacer un proyecto y que se pueda ejecutar la casa, porque yo, como siempre digo, al final las viviendas se hacen solas, se pueden hacer mejor o peor. Y el hecho de que se hagan mejor es a la ayuda nuestra, ¿no? De los técnicos que están en la obra, pero que al final se va a hacer, o sea, seguro. Entonces tenemos que aportarles algo al cliente para que note la diferencia y diga, joder, pues gracias a este técnico, pues mira, he hecho lo que querría realmente y encima me ha aportado algo nuevo o una visión nueva que yo no tenía clara, con lo cual el objetivo de la vivienda que quería hacer pues tiene su gracia y no es igual que la del vecino, igual que la otra. O sea, que claro, yo creo. y la importancia de ir bien acompañado, ¿no? Porque a lo mejor supone un ahorro en costes. Si tú eliges bien arquitecto y arquitecto técnico en una obra, bueno, ahí la diferencia muchas veces a nivel de costes constructivos, de elección de materiales, de control de la parte de la constructora que tengas contratada, ahí es donde se va a ver realmente, ¿no? Muchas veces un gran consejo es que se comparen servicios y que no se comparen simplemente honorarios, ¿no? Claro, ahí está el hecho de cuando, yo no sé si te pasará también, pues eso, cuando te piden, ¿no? Pues mira, a ver si nos puedes hacer una rebaja en el presupuesto. Yo en mi caso no hago rebajas en el presupuesto, o sea, mi precio es ese. A mí no se me ocurre ir a un bar, yo siempre digo pedir un café y decir, mira si me puedes quitar 20 céntimos del café. O sea, no, el café vale lo que vale. Si lo quieres te lo tomas, lo pagas y si no, no te lo tomes y te vas a otro bar que valga 20 céntimos menos. O sea, yo decidí en su día poner mi baremo en una altura y ese es mi precio. A ese precio te va a dar mi mejor servicio. Voy a estar ahí lo que tú necesites. Al teléfono te iba a decir 24 horas, pero no, porque no, porque tengo familia. Pero bueno, que te voy a atender todo lo que necesites y voy a estar aquí para darte mi mejor servicio. Pero Antonio Verdú vale eso. Y tenemos que saber defender ¿no? nuestros valores, nuestros principios y sobre todo nuestro precio. Claro, y ahí para mí eso va de la mano de mentalidad, ¿no? Si tú tienes miedo, siempre, bueno, esta es mi manera de verlo, siempre va a haber otro que lo haga más barato. Por Entonces, supuesto. yo lo que quiero ver es, vale, ¿cómo puedo yo agregar más valor? Trabajar esa diferenciación para que cuando yo estoy valorando contratar a Antonio Verdú, yo sepa que en mi vida tiene que estar Antonio Verdú y no otro y esté dispuesto a pagar lo que cuesta Antonio Verdú. Y eso pasa. Es decir,
tú eres claro. muestra de ello y hay muchos profesionales que quieren así. Entonces, a mí me da mucha pena, ¿no? Ese grupo de profesionales que solo se quejan de es que qué complicado está o fíjate tú, es que fulano baja los precios. Ostras, plantearte qué puedes hacer tú, porque en lo que puedes hacer tú es donde tú tienes campo de acción. En que otros Claro. cobren mucho o poco, tú ahí no tienes nada que rascar, ¿no? Ujú. Sí, yo puedo llegar a entender que a lo mejor para la gente que empieza, los técnicos que empiezan, pues sí que a lo mejor tienen que empezar un poquito, ¿no? Con presupuestos un poco más ajustados para, sobre todo, para entrar dentro del mercado y llegar a conocer. Pero sí que tienes que tener al final una estrategia clara, ¿no? De saber a dónde quieres llegar. Si te vas a quedar ahí, al final no vas a destacar, vas a ser uno más, igual con, con esos precios, ¿no? Que no te van a aportar nada más. Puedes entrar por precio, ¿vale? Y poco a poco ir subiendo, demostrando lo que vale realmente y posicionándote en el lugar que realmente quieres estar, que eso es lo importante. Bueno, nos lo has contado hace un poquito, ¿no? Que yo creo, yo te lo iba a comentar, ¿no? Que cuando escuchas el podcast o lees alguno de los artículos que tienes en la web de AI Studio, yo lo que percibo es muchísimo amor por compartir conocimiento, lo que tú comentas hace un momento, también muchísimo amor por la construcción, ¿no? Y diría Ujú, que espíritu de ayudar. Entonces te diría, ¿por qué? O sea, vamos a ir a ese momento en el que decides empezar con tu podcast. ¿Cómo fue ujú. ese momento y por qué y para qué? Pues vamos a ver, yo de siempre me ha gustado la tecnología. O sea, soy un tecnólogo, me encanta rodearme de aparatos, me chifla. Sí, sí. El podcast en sí también de siempre me ha gustado. Yo ya en el 2006 o por ahí empecé, o 2005 empecé a escuchar podcast hace muchísimo tiempo. Y es un medio que siempre me ha gustado porque al final o sea, escucha lo que quieres escuchar, ¿no? No te ponen en la radio lo que sueltan y ya está. Y no sé, empecé a escuchar varios podcasts que siempre hablaban del miedo al botón rojo, ¿no? El botón, dale al botón rojo y graba lo que sea. Y desde hace, pues yo creo que fue con nuestro segundo hijo, yo tengo 2 hijos ahora mismo, Martín y Pablo, le planteé a mi mujer incluso de hacer un podcast contando nuestras peripecias de ser padres de un segundo hijo, pero ella al final no se atrevió. Ya Y no sé. bueno, pues tenía ahí, sí, sí, yo tenía ahí mi run run y mi run run y mi run run. Llegó un momento que sinceramente le perdí el miedo a darle al botón rojo. Al principio no me atreví a hacerlo solo, invité a Antonio Ross, ¿vale? Que también tengo una larga amistad con él, de hacerlo los 2 juntos. Pero bueno, Antonio Ross creo que fue al segundo o tercer programa y dijo: "Mira, Antonio, yo no puedo seguirte el ritmo". Y se salió. Dije: "Pues mira, yo haré lo que pueda y tiraré para adelante". Al principio fueron los programas más largos, luego vi ya que la única forma de poder grabar, porque el tiempo lo tengo muy limitado, era de grabar, pues eso, es un pequeño podcast contando mi semana y contando lo que hacía cada semana. Y empecé por ahí, empecé a moverme, tuvimos la suerte de que al poco vino bueno, suerte o la desgracia, que vino la pandemia, empezamos a hacer con Slack, hicimos un grupo de Slack de Sí. muchísimos arquitectos técnicos, a través de ahí di a conocer también el podcast, bueno, empecé a moverme en redes, conocí a Enrique y una cosa llevó a la otra y cada vez empezó a conocerme más gente y a mover el podcast. Y, y como te digo, fue una cosa que sinceramente lo tendría que haber hecho antes porque es un medio muy, muy bueno para darte a conocer y sobre todo para, no sé, para contar algo. Si es que al final todos tenemos una historia que podemos contar y seguramente hay mucha gente a la que le puede interesar esa historia. No todo el mundo, pero nada más que tengas 20 o 30, 50 escuchas, yo siempre digo, pon 50 personas en fila y ya son unas cuantas. O sea, Sí, sí. parece que queremos ir a números de miles, ¿no? Porque hay podcasters que tienen escuchas de miles y de varios miles de personas, pero mira, con que solamente te escuchen unos cuantos, pues, chico, para esos cuantos ya les Ya merece la les pena has escuchar tu pillado. podcast. Claro, ya los entretienes. Y a mí en su día era algo como que, no sé, para probar y para, pues eso, para contar mis historias. Me gustaba. Y fíjate, yo cuando creé la empresa, lo primero que hice es, al poco crear mi podcast, contratar mi página web para tener una visibilidad, crear una marca personal con un logo. O sea, yo invertí en todo eso y empezar a moverme. Lo tenía muy claro. O sea, sabía que tenía que posicionarme, tenía que aparecer ¿no? En ese mundo que se llama Internet y que si no estaba ahí no existía. Y digo, esto en cosa de
sea, moviéndote en cosa 1 año, 2 años, pues empieza a moverte la cosa y empieza a conocerte mucha más gente. Si no, Antonio Verdú, pues seguiría siendo ese arquitecto técnico, ese técnico, pues igual que un montón de técnicos que están ahí detrás, ¿no? Que nos están escuchando y que son buenísimos técnicos, buenísimos profesionales, pero a lo mejor no tienen o no les conoce tanta gente porque no se exponen al público, no pierden el miedo a darle al botón rojo. Ujú. Y además en nuestro sector quizás todavía está como muy anclado hay como 2 carriles, ¿no? El carril de los que están súper mega modernizados, que si BIM, que si tal, ¿no? Y Mm, luego está el pelotón de cola que todavía, que no son early adopters para nada, que están todavía como muy instalados en el siempre se hizo así y cómo me voy a ir de 30 kilómetros a la redonda y, quiero decir, es como 2 mundos distintos y muy estamos separados. sí, sí, estamos inmersos en un gran cambio de paradigma, creo yo, a todos los niveles, ¿eh? A nivel de comunicación, a nivel de cómo está evolucionando el sector de la construcción también, ¿no? Ujú. Estamos en industrialización. Entonces, ahí yo creo que cada vez estos mundos se están distanciando más. Pues sí, y además ese distanciamiento o te subes al carro, o yo creo que nos quedaremos atrás. Como bien dices, ahora mismo viene todo el tema de la industrialización y yo creo que es uno de los campos en la construcción que va a pegar, que está pegando ya y que va a pegar muy fuerte porque en menos de 10 años nos quedamos sin profesionales. Es que ya nos estamos quedando sin profesionales en las obras. Ya yo que estoy todo el día pateando obra, no encontramos ni jefes de obra, no encontramos industriales buenos y capacitados para desarrollar las obras y tenemos un grave problema en el sector de la construcción. Y nos subimos a ese carro que hablas de, bueno, de la industrialización y la digitalización, ¿no? De todos los procedimientos sobre todo para poder abarcar más. Porque yo otra de las cosas que digo, o sea, que gracias a todo lo que me gusta el cacharreo, pues he aprendido muchas formas, ¿no? De poder llegar a ser mucho más productivo en el día a día. Y simplemente es, ¿no? Como que abstraerte y mirar las cosas desde otro enfoque para poderte organizar mucho mejor y poder llegar a mucho más sitios. Al final, yo no trabajo muchas más horas que trabaja cualquier otra persona. O sea, yo no trabajo, bueno, cuando estoy fuera de casa que sí que trabajo muchas horas. A lo mejor he hecho 14, 15, 16 horas. Pero en el resto de la semana, a lo mejor he hecho, yo en mi casa vengo, hoy que es lunes, que estamos aquí que estoy en casa, yo hago mis 8 horas o 8 horas y media de jornada laboral. Lo que pasa es que me organizo de otra manera para intentar poder atacar a mucha más gente y poder trabajar desde diferentes sitios, no tener que ir a mi despacho, aunque yo no tengo, bueno, tengo una mesa en un sitio, pero no es mi despacho como tal, estoy de aquí para allá, pero para poder trabajar en cualquier sitio, yo tengo 5 minutos, me voy a un bar a tomarme un café y saco el iPad y me pongo a trabajar. Llego al aeropuerto muchas veces que llego con tiempo, saco mi Mac o el iPad y me pongo a trabajar y no paro de trabajar. Cualquier ratito que tengo me pongo a trabajar y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que aprender, ¿no? Para no solamente dejar ese momento en el que llego al despacho y me pongo a contestar mails. Mira, has Pues sacado 2 temas súper interesantes. Voy a sí, atacar, por un lado, el tema de la productividad, un poco porque cuéntanos cómo te organizas. Sé que madrugas, que eres militante, sí, yo también sí. soy muy madrugadora, pero cuéntanos un poco, porque ahí además incluyes todo, la parte de culto al cuerpo. Cuéntanos un poco, y yo creo que ayudará a mucha gente que le cueste organizarse en su día a día, probablemente le ayude. Pues bueno, muchos compañeros habrán oído hablar del Club de las 5, que es un libro, ¿no? Que habla de lo bueno que es madrugar. Tú fíjate que yo llevo madrugando mucho tiempo y es ahora cuando me estoy leyendo el Club de las 5. No lo había leído hasta ahora, digo, voy a leérmelo. Pues bueno. Bueno, es el Bueno, club pues yo de de la madrugo. mañana de Robin Sharma, si no me equivoco. Sí, sí. Correcto. Yo empecé pues yo creo que igual, cuando monté mi empresa empecé a madrugar, pero empecé a madrugar porque me gusta correr. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes niños, no puedo correr durante el día. Yo llegaba a casa a lo mejor a las 7, a las 8 de la tarde y es llegar a casa, dúchalos, por la cena, recoge la casa, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, el poco ratito, a lo mejor acabas a las 11 de la noche, no me voy a ir a correr a las 11 de la noche y me dejo a mi mujer sola cuando no me ha visto en todo el puñetero día. No es normal. Entonces, ¿qué otra opción me quedaba? Pues irme a correr cuando estaba todo el mundo durmiendo. Entonces empecé a levantarme a las 5:30 de la mañana con el simple hecho de irme a correr. Yo me levantaba por la mañana, porque además era en la época que trabajaba en Murcia y era el único momento que o me iba a correr por la mañana o no podía salir a correr. Eso me llegó pues también a levantarme un poquito antes, y ahora lo que hago directamente es levantarme a las 5:30 de la mañana, medito 10, 15 minutos, hago un pequeño meditación. No medito todos los días, ¿vale? Está mal decir, pero es verdad, no medito todos los días, pero intento meditar todos los días. Lo que sí que hago es deporte prácticamente todos los días y el día que no hago deporte me pongo a trabajar.
Entonces aprovecho de las mañanas, si puedo, para liberarme, o sea, dejar el inbox a cero de todos los correos electrónicos. Entonces, cuando arranco el día, yo directamente me pongo ya a atacar problemas y no a contestar problemas del día anterior, de todo lo que te están mandando y tal. Cuando estoy en IBI, normalmente llevo a mis hijos al colegio, ¿vale? O sea, soy un padre que lleva a los hijos también al colegio y no arranco a trabajar como aquel que dice hasta las 9 de la mañana. Y de ahí hasta las 7 8 de la tarde cuando estoy en casa. Eso sí, cuando estoy fuera, pues Paula, me dan las 2 de la mañana, la 1, las 2, pues dependiendo. Yo ceno, me pongo a trabajar y como me gusta, tengo una mala suerte que se lo decía yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando de jefe de obra en el centro comercial este que te comentaba en Murcia, Ujú. tuvimos 2 años visitas de arquitectos técnicos, o sea, de la escuela de Murcia. Y una de las cosas que les decía es que el trabajo de jefe de obra era, o sea, era un mal trabajo porque estaba mal pagado, estabas en el centro de todo, ¿vale? Que te caía hablando mal y pronto, mal mierda de todos los lados, desde arriba, desde abajo de tu gente, de arriba de la dirección de obra y la promotora, etcétera, etcétera. Echabas muchísimas horas, estaba mal pagado, cualquier problema te iban a caer a ti. Eso sí, como te gustase, o sea, todo lo demás te importaba, no te importaba nada. Y ese es el problema que tengo yo. La construcción me gusta muchísimo mi trabajo y yo puedo estar horas y horas trabajando porque me encanta. Y tengo la mala suerte o la buena suerte, no digámoslo así, de que me gusta mi trabajo. Entonces no tengo problema en echarle horas, horas y horas porque me gusta muchísimo. Y básicamente es así como me organizo, o sea, en cuanto al trabajo, esa es mi jornada laboral. Lunes y viernes estoy en IBI, ¿vale? Hago lo que te he dicho y entre semana que estoy viajando, pues aprovecho todo lo que puedo para quitarme mucho trabajo de oficina, etcétera, etcétera, por las noches, porque durante el día estoy visitando obras. Ujú. Fíjate que es súper interesante esto que nos has comentado, ¿no? De empiezas el día dedicándote un ratito a ti, ¿no? La parte de meditación, de, de hacer ejercicio, que también ayuda, porque precisamente porque tienes mucho trabajo, el trabajar esa parte es Mm. buenísimo para luego poder rendir al Para 100%. liberar tensión, sí. Efectivamente. Y luego, a partir de ahí, entiendo que gestionas las obras, si estás de viaje, estás ya en lo de las obras y si no, haces tus visitas de obra de los alrededores, ¿no? Correcto, sí. Yo lo que intento hacer es durante la mañana hacer visitas de obra y por la tarde que estoy en el despacho en casa aprovechar para hacer trabajos de oficina y quitarme las cosas. Sí que yo soy una persona que además si me llamas por teléfono y me pasará con los compañeros que me llaman por teléfono, yo no soy de dar muchas vueltas. O sea, a mí me llamas por teléfono y si es para ver algo, tratamos el tema y te digo, ya está corto. O sea, no me gusta dilatar las conversaciones, no me gusta hablar por hablar. O sea, si me tengo que ir a hablar por hablar, a tomar un café contigo, me voy a hablar por hablar. Pero si estoy trabajando, estoy trabajando. Y lo que no puedo es divagar y hacer esas conversaciones largas que otros compañeros, digo, porque me pasa, lo veo y yo huyo de esas reuniones de más de una hora en las cuales no puedes, ya estás hablando de temas que no resuelves absolutamente nada. Entonces, con todo eso te quiero decir es que intento ser lo más productivo posible y no perder el tiempo en cosas que no me llevan a nada. Eso muchas veces me lleva a que mis compañeros, sobre todo en obra, me conocen como que soy una persona muy tajante, muy restrictiva, pero es que la única forma de poder llegar a todo, porque es que si me tengo que poner a jiji jaja todo el día, no. Si Es tengo que estar de necesario. jiji jaja, estoy, pero si no, voy al pom, 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 pom y una cosa detrás de la otra que tengo muchas cosas que hacer. Y otra cosa que ha salido, ¿no? Es cómo está la construcción en este momento, ¿no? Que estamos en una nueva era digital, pero que hay un cambio muy grande Ujú. en métodos constructivos. Bueno, yo percibo, ¿no? En la parte de industrialización, pero también hay ya una corriente cada vez más sólida en temas de cuidado del medio ambiente, arquitectura que contamine el mínimo posible, CO2 nulo. Entonces, estos son nuevas maneras de construir que van a venir para quedarse también, ¿no? Hay ¿Cómo muchas ves tú el sector? empresas, sí, hay muchas empresas que se están intentando diferenciar con ese tema, o sea, sobre todo con el tema de la industrialización y aparte con el tema de lo que comentas de las o sea, del CO2 al ambiente, ay, que no me sale Sí, la sí, palabra. CO2 nulo, energía, vamos, Eso es. eficiencia energética casi nula, cosas de este estilo.
Eso es, y o sea, están dándole muy fuerte, y yo creo que es una de las cosas que, fíjate, casi, y hay mucha gente que me va a matar, casi más que el BIM, que está llegando también muy fuerte y se está apostando mucho por el BIM, pero sí que es verdad que el día a día en obra, yo no veo el BIM a día de hoy implantado como tal para poder desarrollar obras en obras, te iba a decir, del día a día, ¿no? En obras de vivienda unifamiliares, en obras Y más de pequeña sencillitas. escala. Ujú. Sí, va a costar mucho más implantarlo y que realmente, llegue a funcionar. Sí que en obra más grande, yo, por ejemplo, estoy haciendo un geriátrico en Alicante, que sí que está el BIM implantado, y vamos allí todos con nuestro iPad para ir viendo la obra. Pero fíjate que aún así y todo, en obra, lo que la gente lleva en obra son planos A1, sábanas para poder marcar y, o sea, seguimos trabajando como cuando empecé yo, como hace 20 años, prácticamente igual. Entonces, yo creo que es una cosa que está apretando, pero que tardará un poco más, en llegar definitivamente a obra y que todo el mundo realmente, pues, vaya ¿no? Con su iPad para marcar y con su gafas de realidad virtual, a lo mejor, o sus gafas de realidad aumentada, ¿no? Para ver exactamente por dónde pasan las instalaciones, qué problemas tenemos. O sea, es una cosa que tiene que llegar, que va a llegar, pero que yo creo que le costará un poquito más. Pero sí que el tema del medio ambiente, yo, por ejemplo, este año Enrique y yo estuvimos en la Reveal, en la feria de la construcción, Sí, y se notó muchísimo que muchas empresas estaban apostando por este tema, el, pues eso, las energías casi nulas, el verter el mínimo CO2 al ambiente, el ser cada vez más ahí energética. ay, Sí. perdona que te corto. Hay un campo súper amplio. Yo creo que es una cancha de múltiples posibles trabajos, porque hay un montón de cosas que entran ahí, es decir, reutilización de materiales, el ciclo de vida de los edificios, eh, mm, reciclado. Yo creo que hay un montón de campos y de canchas donde Ujú. hasta para el emprendimiento los profesionales de nuestro sector pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Sí, sobre todo también reducir muchísimo lo que es los residuos, que es una cosa que en obra hasta el día de hoy no se ha cuidado prácticamente nada. O sea, nosotros en obras grandísimas era tirar y tirar contenedores, a lo mejor de madera o contenedores de escombros, sin prestarle mayor atención. Y yo creo que es una de las cosas que se está empezando a cuidar, que además es uno de los puntos donde más se van las obras en toda esa gestión de residuos. Al final de una obra tú te pones a ver el coste real de tu obra, y en la gestión de residuos casi siempre, se nos va de la planificación. Digo, porque como estoy en esa parte de la constructora, veo, Claro. también estoy tanto como dirección de obra como en la parte de la constructora, entonces veo muy bien dónde se nos van los costes, y muchos de los costes en una obra se nos van en esa gestión de residuos, que no te lo planificas bien, y otra vez la mano de obra, que tampoco muchas veces no está bien planificado, y se nos suele ir por ahí. Pero sobre todo hablando del tema de la gestión de residuos, yo creo que es un tema muy importante y que creo que debemos de apostar por ahí, y que no todas las empresas constructoras a día de hoy están apostando, que hay muy pocas que están apostando, y yo creo que son las que se diferenciarán en pocos años, y técnicos igual como nosotros que apuesten, ¿no? Por hacer desde la parte de arquitectura, de estudiar sus obras para que el impacto en el medio ambiente sea el menor posible, y luego a la hora de la dirección de la ejecución de la obra, que se estudien de qué forma ejecutarlos para eso, para que ese impacto también sea el menor posible, yo creo que harán que en pocos años, pues estén ahí, y que tenga una gran demanda de trabajo. Fíjate, el tema del Passive House, hace 5 años prácticamente nadie lo conocía aquí en Sí, España. sí. Y yo a día de hoy, yo soy tradesperson también, y ya que, bueno, tradesperson al final voy a decirlo, es experto en ejecución de obra, ¿no? De casas pasivas, aunque aún no he tenido la suerte de participar en ninguna. Tengo una en proceso con Alejandro Olmo, que es un técnico también de Valencia, que es aparejador y tradesperson, y que tengo ganas de ver si la empezamos y aprender un poquito, que bueno, aunque tenga el título, quiero ejecutarla. Pero te lo decía porque hace 5 años prácticamente no se conocía casi nada de las casas pasivas, y a día de hoy, me contacta muchísima gente, pues eso, que quieren hacer su casa, más eficiente, ¿no? Que quieren controlar el consumo, pues eso, que quieren que desde el inicio de la obra que ya se estudie para tener una casa mucho más eficiente y con un control de consumo más eficaz. Yo lo tengo súper claro. Para mí son como arquitecturas conscientes, ¿no? Hace X años atrás, 10
15, 20, eran visionarios muchas veces, ¿no? Ujú. Profesionales que tenían como esa pulsión por hacer una arquitectura muy respetuosa con el medio ambiente. Hay proyectos de estudios de arquitectura súper famosos que son admirables, ¿no? Esa evolución a lo largo del tiempo. Pero, pero en este momento en el que estamos ahora, en un entorno de espiral inflacionista, que si la guerra de... Es decir, ahí lo que nota el ciudadano en el día a día es el coste del recibo de la electricidad, el coste de la calefacción, y ahora es como muy permeable todos los mensajes a ahorren la factura de electricidad, Entonces ahí es cuando realmente el que ha estado apostando por eso, mm, claro, están en el momento justo, no es la tormenta Claro, perfecta. Si se han preparado previamente, están listos para empezar a brillar, ¿no? Y claro, además, todas las directivas europeas es que el futuro pasa esta es mi visión, por la rehabilitación del parque inmobiliario que ya es existente, ¿no? Y luego ujú, porque las nuevas arquitecturas sean CO2 nulos, que queramos o no, a, es que es el único camino, ¿no? Porque no nos podemos permitir otro planeta. Iremos más rápido o menos rápido, pero para mí esa es mi visión al menos, ¿no? Que ese es sí, el sí. camino hacia donde se va. Y yo lo quiero ver como una oportunidad, es decir, vale, sabiendo hacia dónde vamos, cómo me puedo diferenciar yo o en qué faceta puedo emprender yo para aportar al mundo y a la sociedad, ¿no? Desde mi know-how o lo que sea. Yo veo muchos campos de oportunidad en todas estas cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo te digo, fue el año pasado cuando hice el curso de Tradesperson y fíjate que también desde hace tiempo tenía intención de hacer un máster o bien de empresas o de cara a mi propia empresa, o sea, a moverme mucho mejor o un máster de project manager para ver pues eso, de dirigir Ahí te iba proyectos. a preguntar yo que cómo lo veías, Vale. porque lo tienes en la web. Yo creo que hay muchos profesionales que a lo mejor ni siquiera se lo han planteado. Yo creo que podríamos hablar de para quién es este tipo de servicios, por ejemplo, ¿no? Claro, pues llegó el momento que al final, o sea, tenía en mente hacer ese tipo de estudios y fue cuando me decanté al final, digo, mira, voy a hacer el de Tradesperson porque creo que es, aparte de que me va a formar como técnico en ciertos aspectos que los tenemos claros, porque la verdad es que el tema de las casas pasivas es algo que los que hemos estudiado arquitectura o arquitectura técnica o cualquier carrera técnica de construcción, sabemos cómo se construye bien. Lo que pasa es que nos cuesta llevarlo a la ejecución, ¿no? Nos cuesta vigilar esos pequeños detalles de no, no, aquí no puedes colocar esto porque voy a tener un problema en un futuro de una posible entrada de aire, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad que a lo mejor pues estos estudios, pues como que te inciden otra vez en esos puntos, ¿no? Para que ahora mismo, una vez que yo, por ejemplo, que he desarrollado esta titulación de Tradesperson, es como que ahora veo infiltraciones por todos los sitios. Ahora veo agujeros por donde entra el aire y lo veo por todos lados. Y desgraciadamente, en grandes promociones aún vemos pues promotores o y direcciones de obra, ¿no? Que no prestan esa atención a ese punto. Vemos como que estamos metiendo un SAT en fachada, ¿vale? Y cómo perforamos el SATE por todos lados para meter luminarias empotradas, etcétera, etcétera. Y da igual, o sea, da igual, ya he metido el SATE, parece que va a funcionar y que está todo perfecto. Y no es así, ¿no? Es como que tenemos aún que hacer un poco más de hincapié en eso. Y en cuanto al tema del project, pues fíjate, es una cosa que sí que he hecho un par de obras como project manager, ¿vale? No he hecho más porque realmente, la verdad es que la web lo debería de modificar, realmente es un punto de vista de cara a la construcción como que se sale de lo que realmente quiero hacer. Yo me gusta más estar en el día a día en obra, ver ese detalle de ejecución, etcétera, etcétera, y de proyectos es como, no, o sea, estás fuera de todo ese Más de mundo y como que oficina, y diriges, no estás claro, más de con oficina, las estás botas dirigiendo. manchándote de barro. Claro, estás dirigiendo al final un equipo, ¿no? Para que todo aquello funcione. No sé, me gusta mucho más el campo que ahora mismo estoy, de momento, que no quiere decir que en un futuro a lo mejor pueda hacer otra obra como project. Y la verdad es que gracias a toda la experiencia que tengo, creo que puedo hacerlo y la puedo hacer sin problema. Pero sí que es verdad que me gusta mucho más pues eso, focalizarme en direcciones de ejecución de obra, pues que junto con el arquitecto en este caso, pues estamos más en el día a día, ¿no? Resolviendo problemas y buscando soluciones para nuestra obra. ¿Y qué consejos le darías a alguien que se plantea estudiar arquitectura técnica hoy?
o Uf, arquitecto? no sabría, ¿eh? Porque fíjate que es una de las cosas que yo ahora mismo con mis hijos, tengo un hijo de 12 años y otro de 7, pero sí que el de 12, si quisiera ser arquitecto técnico, vamos, yo encantado, ¿vale? Porque me encanta la profesión, pero sí que es una profesión que a día de hoy está como en un... bueno, toda la construcción está como en un, ¿no? En un limbo que no se sabe muy bien hacia dónde va a ir. ¿Qué le plantearía? Sobre todo pasión. O sea, yo creo que a los jóvenes les falta pasión y le dirías así, realmente tú tienes pasión por la construcción y te gusta construir y te gusta estar peleándote, porque es que el día a día en la obra es complicado y es duro. O sea, no es tan fácil, no es tan fácil a lo mejor como no lo plantean. Y yo, fíjate, en el mundo este que estoy en la constructora, hago muchas entrevistas a chavales jóvenes que van a empezar como jefes de producción, que luego se llegarán a jefes de obra, y me encuentro muchos chavales que la impresión primera que te dan es que como que quieren cobrar, pero ya está, quieren cobrar y mandar. Y no quieren irse a la obra a mancharse de azulete como empecé yo con el encargado, a echarse ahí 12 horas todo el día en la obra sudando y pasándolo mal, porque al final lo pasas mal entre comillas, porque si te gusta, te gusta. Entonces, sobre todo pasión. O sea, si tienen pasión por su trabajo, por la obra en este caso, adelante, o sea, tira para adelante. Y mi consejo es que empezasen directamente en obra. O sea, yo creo que directamente irse a un despacho, bueno, cada uno que elija lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que para aprender hoy día en la obra, o sea, en la obra, en este mundillo de la construcción, te tienes que ir a obra, a mancharte de azulete. Pero fíjate, seas aparejador, seas arquitecto o seas cualquier otro técnico, yo creo que lo suyo es que te vayas a obra por lo menos 1 o 2 años y que te empapes bien de cómo se trabaja en obra y de los problemas que tenemos en la obra y que se tienen en la obra. A partir de ahí, busca tu camino, lo que más te guste, si es al final montarte un despacho o irte a un despacho a trabajar como dirección de obra o a crear proyectos, adelante, sé el mejor. O sea, no intentes no intentes ser uno más, intenta ser el mejor. ¿Vale? Yo siempre digo, dalo todo para ser el mejor. Igual no serás el mejor, pero por lo menos inténtalo y dalo todo para ser el Sí, mejor. aspira a la excelencia, ¿no? Y yo eso creo que Sí, es sí, yo lo tengo muy claro. O sea, no intente, no, como todo el mundo hace esto, pues yo también. No. O sea, porque si todo el mundo hace eso, al final contigo mismo no te vas a sentir cómodo. Entonces yo creo que tienes que dar de ti todo lo que puedas y más. O sea, tienes que ser el mejor. Y eso, pero sobre todo te digo pasión. Yo creo que nos fíjate, falta, a los chavales jóvenes les falta mucha pasión, por lo que sea, no tienen pasión. es que, fíjate, alineado con esto, y esta no está en el guión, pero se me ha ocurrido, mm, pero creo que a alguien joven que esté viendo esta entrevista le va a ayudar mucho que contestes. ¿En qué te fijas cuando haces una de estas entrevistas? Entonces, para decidir me quedo con este o con esta otra. Pues fíjate, yo cuando hago entrevistas, sí, me leo el currículum, pero no, una de las cosas cuando empiezo a ver que han trabajado en tal sitio, en tal, si es un chaval, o sea, si es un currículum de alguien que ya va a aspirar para jefe de obra, sí que miro que haya estado cierto tiempo en varias empresas. Yo, esa gente que va saltando de un sitio a otro, te da a entender de que dos cosas, o no está a gusto, no encuentra su sitio, o que, bueno, y eso te lleva a que no hace bien su trabajo, con lo cual va cambiando de sitio a sitio porque no encaja bien por lo que sea en ese trabajo. Y si es un chaval joven, lo que yo me gusta hacer entrevistas de tú a tú y yo soy mucho de hacer una entrevista y irme a pasear, o sea, por la obra. Yo lo saco a la obra y me lo llevo a la obra a pegar una vuelta y hablo con él. Hablo con él, muchas veces no hablo ni de lo que ha hecho, ni de lo que quiera, simplemente es hablar con la persona para ver realmente cuáles son sus inquietudes, etcétera, etcétera. Explicarle el puesto de trabajo, yo me gusta mucho hablar, y explicarle bien el puesto de trabajo, y sobre todo yo creo que lo que busco es esa pasión. O sea, es que te digo, yo a todo el mundo le hago una entrevista y le digo: "Mira, desgraciadamente este trabajo no es un trabajo de 8 horas, no es un trabajo en el cual, pues tengas una nómina, ¿no? Y esta es la nómina y este es tu trabajo y esto es lo que tengo que hacer, son 8 horas y de aquí me voy a mi casa". O sea, no es así. O sea, que hay que tener pasión. ¿Por qué? Porque, tú no puedes estar mirando el reloj para ver cuándo te vas a casa. Tú tienes un trabajo que realizar. Tú tienes que atender a un montón de gente que tienes en la obra, tienes en la dirección de obra que tienes que atenderlo, etcétera, etcétera. Y no puedes depender de esas 8 horas que teóricamente tenemos que hacer todos, ojalá, ojalá, que teóricamente tenemos que hacer todo, no, o sea, al final te contratan para desempeñar un trabajo y no estamos hablando de horas, estamos hablando del trabajo que tienes que realizar.
lo podrás hacer en 8, en 7, en 6, o a lo mejor ese día te tienes que quedar en 10 porque tienes que acabar un informe y lo tienes que acabar porque mañana hay que presentarlo. Hay Y que da igual las presentarlo, horas. hay que terminar la certificación porque si no la empresa no factura y si no se factura no se pueden pagar nóminas. Quiero decir, al final. Claro, pero mucha gente no llega a entender eso. O sea, yo me estoy encontrando, no sé si es que nosotros estamos hechos de otra pasta o éramos más tontos que los chavales que vienen ahora, pero sí que a mí me preguntan mucho de, pero ¿cuántas horas se trabaja? Pero el fin de semana hay que trabajar, pero ¿y las vacaciones? Y yo me quedo pensando, digo, que tienen toda la razón y son tus vacaciones son tuyas y tus 8 horas son tuyas y tú pagas otras. Tienes toda la razón, no te digo que no. Pero ahora mismo no estamos hablando de esto, estamos hablando de un trabajo que tienes que empezar a hacer, ¿no? Y necesito pasión por la obra y que te apetezca hacer la obra, porque si en la primera entrevista me estás preguntando por las horas y por todo, no sé, me da un poco como que, ¿no? Que no De percibes compromiso, ni ganas de aprender, ni de no. crecer probablemente, ¿no? Sí, te entiendo, te entiendo. Y algunos me tacharán como de, dice, mira, este tío nada más que piensa que hay que trabajar, trabajar, trabajar. Yo fíjate, tengo un chaval ahora en Madrid que nos escucha y lo tengo allí de jefe de producción. Ahora mismo se está haciendo cargo de la obra incluso, porque bueno, el jefe habrá tenido que salir. Y este chaval empezó, pues eso, pues con muchos problemas del horario, de cosas que no quería hacer por el tema de a lo mejor que le mandaba el encargado, qué tal. Claro, y a mí me costó mucho, he hablado mucho con él, que a lo mejor lo fácil para mí hubiera sido, mira, no vale, fuera otro. Pero sí que de cogerlo, hablar con él, digo, vamos a ver. Digo, ¿a ti te gusta realmente la obra? Si ya te gusta, pues entonces vamos a luchar o vamos a ver qué tenemos que cambiar para que realmente estés a gusto en la obra. Pero que aquí no venimos a hacer 8 horas, que habrá días casas. Te voy a decir, serán 6, serán 7, pero tú tienes que desempeñar un trabajo y tienes que acabarlo. O sea, y si realmente te gusta, pues tío, lucha por esto. Porque además yo es una de las cosas que veo que la obra como tal, em, no, o sea, te modifica, no te modifica, no, pero te abre un montón la mente para luego poder desarrollar otro tipo de trabajos. O sea, creo que te hace ser una persona muy productiva, ¿vale? Porque al final estás atendiendo tantos problemas con tanta gente que yo, mira, yo me voy por las ramas, pero bueno, yo me acuerdo cuando Te estaba de jefe conviertes ahora en en... un gran resuelves muy bien problemas porque estás Sí, sí, acostumbrado a resolver, ¿no? a resolver, o sea, que aparte tienes tu rama de psicologías, aunque no hayas estudiado psicología, tienes que, muy bien, a ver, con esta persona, ¿cómo voy a tratar con él para que no se sienta mal, para poder sacar de él lo mejor posible? Yo hay una de las cosas, un truco que tengo yo, que es llamar a la gente por su nombre. O sea, yo muchas veces cuando hay un operario que se pone a hablar conmigo, le digo, perdona, ¿cómo te llamas? Y entonces le hablo por su nombre y yo creo que eso hace que el tío se quede así como diciendo, oye, me está llamando por mi nombre, ¿no? Como que me acerco a él. Y yo creo que es una cosa muy importante, o sea, ponerte en la piel del otro trabajador y intentar de qué manera no sacarle o sacar lo mejor de él para que sea más productivo. Este chaval que te comentaba a día de hoy está en obra y está súper a gusto. Y está dando mucho más de lo que empezó dando hace, pues no llega ni un año, si llevará 5, 6, 7, 8 meses, o sea, no llevará mucho más. Y sí que le noto que pues una persona que ahora te llama y que pregunta y que, oye, ¿cómo voy a hacer esto? Y qué tal. Y el miedo, o sea, el perder el miedo a preguntar y a preguntar y a preguntar, que yo no me voy a comer a nadie. O sea, que aunque pueda estar encima de ti en la obra porque sí, porque me toca estar encima de ti, soy una persona súper accesible, pero bueno, igual que yo, cualquier otro técnico de la obra, y que hay que preguntar, que si no preguntamos no aprendemos. Yo incluso Y pregunto que a día si de no hoy, o sea, sabes, no pasa nada por decir no sé, no pasa por nada. enseñarlo, efectivamente. Ese es el miedo que hablamos al principio también ¿no? de compartir. Hay mucha gente que no comparte o que no dice porque le da miedo preguntar o el decir, oye, no lo sé, ¿cómo se hace eso? O sea, yo gracias en el grupo este de Slack que tenemos, no todo el mundo, porque somos muchísima gente, pero sí que hay un grupo que está todo el día preguntando, oye, ¿y esto? ¿Alguien sabe hacer esto? ¿Y alguien? Y no por preguntar vas a ser peor técnico, o sea, ni mucho menos, vas a aprender más. Es que vas a aprender mucho más. Mm. Bueno, y si volvieras a empezar hoy, ¿qué harías distinto? Si acabase hoy el instituto y tuviese que estudiar una carrera, lo primero, yo se lo digo a mis hijos, yo me iría un año sabático a pensar realmente lo que quiero hacer. Porque yo soy de esos técnicos que a mí, yo cuando empecé a estudiar arquitectura técnica no sabía muy bien dónde me metía, te lo digo de verdad. Fue un compañero que me dijo, oye, vamos a estudiar arquitectura técnica, yo no sabía muy bien para qué era, ¿no? Para hacer edificios. Pues vale, pues vamos a hacer edificios. Sí que es verdad que soy una persona
que me ha gustado mucho dibujar de pequeño, me gusta mucho el tema de construir y de montar y desmontar, con lo cual al final pues veo que realmente es una carrera que se adapta a mí y a día de hoy no la he cambiado por nada, ¿eh? Te lo digo de verdad, estoy muy, muy contento. A día de hoy, ¿qué cambiaría en cuanto a una vez que empecé a trabajar? Pues yo, o sea, sinceramente, yo miro para atrás y creo que no cambiaría nada. No cambiará nada, o sea, todo lo que he hecho aprender en obra, que he aprendido muchísimo, el moverme, que me ha hecho abrir muchísimo la mente, a cómo se trabaja en otros sitios, a ver los problemas de otras perspectivas, a aprender mucho de otras culturas, ¿no? De cómo ven ellos la construcción o de cómo desarrollan ellos la construcción. Que fíjate que ese hecho de trabajar a lo mejor en Marruecos, en Ibiza, que son plazas complicadas porque, pues primero porque no, en Marruecos no se habla el mismo idioma que aquí, eso es un problema bastante grande, pero sobre todo porque los materiales, los medios humanos no están tan al alcance como en la península. Y te hablo de la península, y te he puesto Ibiza casi a la par que Marruecos, porque Ibiza es una plaza Sí. muy complicada de trabajar. Sí, sí, lo comentas en el podcast, ¿no? Que Sí, sí, el es una. conseguir profesionales en una isla tan pequeña, que es complicado. Eh, Yo casi te podría decir que Ibiza me costó mucho más que Marruecos. Con eso te lo digo todo. Porque al final en Marruecos, por lo menos en la zona norte de Marruecos, yo estaba establecido en Tánger, sí que hay mucho industrial, hay mucho francés y mucho español allí trabajando, pero en Ibiza es una plaza que es muy limitada, que ahora mismo hay muchísima obra, no hay técnicos, no hay profesionales, no hay materiales y tienes que poder organizarte muy, 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 muy bien para cumplir los plazos que te establecen al final el promotor para entregar las viviendas. Entonces, y con el a lo que hándicap me de que hay que traer el material, además, entiendo, ¿no? por eso tienes que estar muy, muy, o sea, planificarlo todo muy bien por adelantado para que te llegue todo. En Marruecos pasaba tres cuartos lo mismo cuando te tenías que traer cosas de la península, que encima allí tienes el puerto y para, bueno, para sacar las cosas del puerto Las aduanas, ¿no? tiene un papeleo, las aduanas, es un follón. Entonces tienes que planificarlo con mucho tiempo. Bueno, pues todo eso yo creo que es lo que me ha hecho también pues eso, a ser mucho más organizado, a ser mucho más, o sea, planificar mucho mejor las cosas, ¿no? A ver las cosas, yo se lo digo muchas veces a mis jefes de obra, o sea, no estés delante del ordenador nada más, a extráete, no, ponte, o sea, mira tu obra desde arriba. Yo una de las cosas que hacía cuando era jefe de obra era irme a lo mejor a la parte más alta de la obra y a lo mejor tirarme media hora mirando hacia abajo cómo trabajaba toda la gente, ¿no? Ver esos roles de cada uno, el encargado, pues el equipo de ferrallas por un lado, el equipo de albañiles por otro lado, ¿no? Y ver si veía yo algo que fallaba en ese, ¿no? En ese círculo para poder luego sentarme bien con mi equipo y poder organizarlo. Entonces, yo creo que muchas veces nos falta eso, o sea, poder, ¿no? Mirar desde arriba, ver realmente cómo o cómo se está organizando la obra o lo que estemos haciendo, el proyecto que estemos haciendo, para buscar una solución a lo mejor que sea mucho mejor o que funcione mucho mejor. Y eso, Paula, al final se consigue con la experiencia, con los años y con el haber hecho muchísimas cosas. O sea, no solamente quedarme en mi estudio si empiezo en un estudio o quedarme en una obra. Yo he tratado muchos campos, aparte de la construcción, he estado en rehabilitación, he estado en empresas de control de calidad, he estado de director de estudio, de jefe de obra, ahora de dirección de ejecución, de project, me he movido en ayuntamientos, o sea que al final, claro, todo ese bagaje profesional te hace conocer muchos campos, ¿no? De tu profesión Te y da poder mucho atender. gusto. Claro, no soy un experto en nada porque al final yo lo que digo, un aparejador somos, conocemos muchas cosas, pero no sabemos de nada. Somos albañiles con título. Pero sí que sabemos muchas pequeñas cosas, entonces sabemos dónde atacar o a quién preguntar para poder resolver el problema. Pero ese conocimiento transversal muchas veces es muy enriquecedor, sobre todo en la parte logística y de organización. Ujú, eso es. Claramente. Correcto. Yo al final te digo, una de las cosas que me siento muy satisfecho es el poder entrar en una obra y poder llegar a abstraerme y poder saber qué cosas fallan, ¿no? Y poder organizarlas desde fuera y poder dar consejos a, eso, a los jefes de obra de, oye, mira, vamos a hacer esto, vamos a atacar esto. Ostras, pues es verdad, no se me había ocurrido hacerlo así. Y son cosas que a lo mejor ellos están dentro y están ahí, ¿no? Con su obra y no lo ven. Entonces, verlo desde fuera, pues te hace, pues eso, verlo con otra perspectiva. Bueno, Mm. y respecto a tu incursión en el mundo digital, ya cuando te decidiste, me ha gustado mucho que has utilizado la palabra invertir, eso dice mucho de tu manera de pensar, ¿no? Ujú. Y cuando ya decidiste subirte al mundo online y crear el podcast,
¿Cuáles crees que son las principales habilidades que tienes que desarrollar para liderar un negocio que está, pues eso, subido a Internet en este siglo XXI ya? Pues primero, dejarte la vergüenza, meterla en el cajón, ¿vale? Es abrir el cajón, coger la vergüenza, meterla en el cajón y cerrar el cajón. Olvídate de la vergüenza porque no vale para nada y no nos lleva a ningún sitio, a ningún sitio. Y yo soy una persona muy vergonzoso y se lo puedes preguntar a mi mujer, soy muy vergonzoso. Lo que pasa es que sí que es verdad que en mi profesión a lo mejor soy un poco menos, pero sí que en otros ámbitos soy más vergonzoso. Eso lo primero, es quitarte la vergüenza de ponerte delante un micro. Al principio a todos nuestra voz nos suena rarísima y Sí, ya en el vídeo no te digo ni nada. Yo lo que pasa que, bueno, ahí está, grabamos ahora los vídeos, Enrique y yo los subimos y ahí quedan. Pero sí que es verdad que quitarte la vergüenza lo primero. Em, y luego, sobre todo, pues hablar de lo que te guste. O sea, si es que si realmente no te gusta, o sea, por ejemplo, el tema de la construcción, si vas a hablar de la construcción, te tiene que gustar la construcción. Si no, habla de otro tema. No hace falta que hables de la construcción. Puedes hablar de, a lo mejor de otro tema transversal a la construcción que te lleve ahí, pero no hace falta que hables de la construcción. O sea, en el mundo del podcast, sabes tú que lo más importante es hablar de algo que te apasione, porque es que si no, se acaba y en 2 o 3 programas ya no sabes de qué hablar, te da vergüenza llamar a alguien que venga a tu programa para hacerle una entrevista o hablar de tú, con lo cual al final se para. Entonces, sobre todo eso. Luego está el poder, o sea, el saber transmitir mejor o peor, pero yo creo que esas cosas se pueden medio aprender, ¿vale? Sí que es verdad que hay gente que es el muy hábito hace al comunicativa, monje, claro. indudablemente. Hay gente que es muy comunicativa y los pones a hablar y te cuentan ahí, bueno, y te tienen ahí embelesado. Pero bueno, yo creo que poco a poco te vas soltando en este mundillo y vas hablando, hablando, hablando. Y yo muchas veces cuando en mi podcast personal, cuando me pongo a hablar, es como si le hablase a mi mujer o a mi madre o a mi padre contándole lo que estoy haciendo durante la semana en una llamada telefónica y poco más. O sea, tampoco Bueno, tiene... y también yo creo que te vale un poco para limpiar la mente, ¿no? Yo estoy recordando uno, no me acuerdo del título, pero que estabas como muy frustrado por un problema que habías tenido en la obra y entonces llegaste al aeropuerto y dijiste: "Es que no puede ser, está muy mal el sector", tal. Entonces, ahí, pues, ya, Lo pues, ya sueltas te todo. desahogaste, ¿no? Y pero está genial, ¿no? No, no, y a veces que me tengo que morder la lengua porque no puedo decir nombres ni tal, porque si no me pondría ahí y criticaría. Haciendo A veces amigos. y a veces me ha tocado editar el podcast y he dicho alguna cosa que no tenía que decir y digo: "Te voy a quitar esto, no vaya a ser que me llamen la atención". Pero sí, una pena porque, bueno, no lo hemos comentado, porque yo ahora mismo tengo en stand-by el podcast de Aparejador Itinerante, ¿vale? Porque ahora mismo estoy en un momento de súper trabajo. Yo creo que estamos todos igual súper deportados. Encima me lancé con Enrique hace prácticamente un año con Comunicar y es un podcast que, bueno, que le vemos muchísimo potencial, que nos está trayendo muchísimas alegrías, que no paramos y fíjate que nos movemos relativamente poco y no paramos, nos llama la gente y tenemos que ir aquí. Sí, Lo voy a decir aquí, pero el día 16 grabamos en Valencia un programa en directo en el Colegio de Aparejadores de Valencia, que estáis todos invitados. O sea, sí, Enrique sí. está colgando por ahí un montón de enlaces para que os apuntéis. Y la verdad es que es algo que o sea, es un proyecto que nos tiene muy, muy, muy ilusionado y que ha hecho que deje un poco de lado Aparejador Itinerante, que no es que lo aparque del todo, porque es mi podcast personal, pero sí que es verdad que llegó un momento que contaba mi semana y en Comunicar empezaba a comentar la semana también. Digo: "Chico, al final estoy contando lo mismo en los dos, así que Sí, sí, quiero sí. darle un nuevo enfoque y estoy viendo a ver qué enfoque le doy a Aparejador Itinerante para poder sacarlo, porque a mí realmente me gusta. Como siempre estoy de aquí para allá, siempre saco un huequecito con el micro inalámbrico para grabar y poderlo colgar Bueno, en las hemos redes también". quedado en que vendréis los 2 juntos a hablar de Comunicar. Yo creo que Sí, es sí, sí, un sí. proyecto que tiene mucho que aportar en muchos niveles, entonces se Ujú. merece una entrevista específica, ¿no? Pero Sí, sí, ahí pero por estaremos. eso ya vino Enrique por aquí y por eso yo te quería tener aquí, también porque aportar tu visión, ¿no? De Antonio individual, porque además estás también en muchos canales, es decir, estás también Ujú. en plataforma, no solo el podcast, ¿no? Entonces, la parte de comunicación en clave digital, ¿cómo la organizas? Pues como puedo, realmente como puedo. O sea, yo ahora mismo, bueno, Comunicar, grabamos una vez a la semana, intentamos grabar el fin de semana, sacamos un huequecito para grabar. Yo me dedico al montaje del podcast, con lo cual, pues por las noches, a ratos, tomándome un café, saco el iPad y me pongo a editarlo.
en cualquier sitio. O sea, al final es aprovechar cualquier momento para hacer lo que te gusta. O sea, como esto es lo que me gusta a mí y no me gusta otra cosa, pues me gusta la tecnología, pues Y vamos a me hacer dedico a esto. paréntesis. Lo que pasa es que muy probablemente hay menos Netflix en tu vida y más editar podcast, porque al final es un tema Totalmente. de prioridades. Totalmente. O sea, yo, por ejemplo, en casa sí que es verdad que cuando estoy los días en casa intento desconectar, ¿vale? Llega a las 7, a las 8 de la tarde y desconecto totalmente. No me voy a poner a editar un podcast con mi familia allí. Pero si tengo un huequecito, te digo, por la mañana me voy a... El típico café que te vas a tomar el café 5 o 10 minutos, pues yo saco el iPad y me pongo a editar. Si tengo un rato en el aeropuerto, pues saco el iPad y me pongo a editar. O sea, cualquier rato muerto aprovecho para editar, para montar. También edito los vídeos en YouTube, que soy yo el que los edita, que es una edición muy básica, que tampoco tiene mucha historia, pero bueno, al final en la media horita, una horita se te va entre que te pones y lo editas y lo subes. Es sacar el huequecito y, como dices tú, quitarte Netflix, quitarte horas de Instagram, que mucha gente empieza con el Instagram para arriba, para abajo, por redes sociales, o sea, el tema de redes sociales y todo esto, yo tengo muy claro que las redes sociales para mí es un negocio, es un trabajo. Entonces, si publico algo en redes sociales, me tiene que aportar algo a mí. Y perder horas o minutos y minutos en Instagram o en Twitter o lo que sea, mirando lo que no me aporta nada, no lo hago. No lo hago porque es que no me aporta nada. Fíjate, cuando empezamos con comunicar, al poco, Enrique, no, vamos a meternos con el tema del TikTok este. Bueno, yo fue bajarme TikTok una tarde, me tiré media hora metido en TikTok para arriba, para arriba, para arriba y cogí y lo borré. Abducido. Digo, lo voy a borrar porque esto es una pérdida de tiempo. Y yo, claro, me tuve ahí metido en el TikTok. Digo, no, fuera, porque si no es que me tiró toda la tarde con el TikTok y no consigo nada. Así que directamente me lo quité. Pero aún así, estar en Internet trae ventajas, ¿no? ¿Para qué estar en Internet entonces, Antonio? Pues estar en Internet es para que te conozca la gente, para ponerte en esta ventana, ¿no? Que es el ordenador o la ventana del móvil para que la gente te conozca. O sea, si no estás en Internet hoy, no existes. O sea, por muy bueno que seas, te conocerán los de tu entorno, te conocerán los de tu pueblo, los de tu, ¿no? De tu zona, pero no te va a llamar nadie de Madrid para hacer una obra en Madrid. No te va a llamar nadie, yo qué sé, yo por ejemplo que soy de Alicante, que a lo mejor no te conozca para hacer una obra en Alicante. O sea, yo gracias a estar, gracias al podcast, gracias a moverme en redes sociales, etcétera, yo tengo, pues te iba a decir casi el 90% de las obras que estoy haciendo a día de hoy me vienen gracias a esto. O sea, viene a través de un arquitecto que me conoce porque me ha visto en no sé qué sitio o me conoce a través de no sé quién que le habló de mí, que no sé cuánto. O sea, me viene a través de las redes sociales. Y si no, seguramente no estaría donde estoy a día de hoy. O sea, lo tengo clarísimo. Bueno, Lo tengo clarísimo. y a estar dispuesto a ser itinerante, obviamente, ¿no? Porque si alguien te Sí, sí, llama, como te. te exige ir a Almería o te exige ir a Madrid o lo que sea, pues hay que estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Porque si no, tú a ti mismo te... Totalmente. Totalmente. Si no estás dispuesto a moverte, pues te llegará lo que te llega. Pero yo creo que nos debemos dejar eso, un poco el miedo a viajar y a movernos. Eso sí, calcular bien los honorarios, ¿vale? Porque hay que Pues, meter esos desplazamientos en los honorarios. Al final nadie lo va a regalar, pero que hay que estar dispuesto a moverse. Las obras no vienen a nosotros. Estamos en este trabajo. A mí mira que me gustaría, Paula, estar en un trabajo donde yo pudiese a través de mi equipo, mi ordenador, o sea, poderme estar en cualquier sitio y poder trabajar, pero me perdería esa parte de las obras que es lo que a mí me gusta realmente. Así que a mí me gusta estar en obra. Yo estaría aquí en casa trabajando digitalmente, estaría muy bien, pero hay otra parte que me la pierdo. Entonces, intento combinar las dos, intento combinar mi parte digital, pues con el tema del podcast, de redes sociales, de YouTube ahora que nos hemos metido un poquito más también, y mi parte de estar en el día a día en obra, de ir a las obras a ver realmente ¿no? qué es lo que se está haciendo para luego poderlo contar y poderlo traer a la gente, tanto en el podcast de Comunicar o en el podcast de Aparejadores Itinerantes. O sea que... Bueno, pues yo creo que podemos quedarnos aquí emplazándonos a la próxima entrevista en la que estaréis los dos, tanto Enrique Ujú. como tú, hablando de comunicar, que yo creo que 2023 va a ser un año en la que, si ya os está dando alegrías, muy probablemente 2023 va a ser el año en el que Eso el esperamos, sí, proyecto, sí. ¿no? se afiance y pueda, vamos a pensar, crecer de forma exponencial, ¿no? Que es lo bueno de los proyectos digitales. Y cuéntanos un poco cuáles son tus próximos objetivos personales y
en común, quizás, porque estamos acabando 2022 y yo creo que está muy bien, ¿no? Proyectar a futuro qué queremos conseguir. Pues mira, yo a futuro, o sea, en cuanto a mi negocio de como direcciones de obra, de momento o sea, la parte que tengo en la constructora como gestión y ayuda a los jefes de obra va a seguir así, ¿vale? Estoy muy metido dentro de la empresa, me tiene muy bien valorado, con lo cual tengo un pie ahí bastante seguro y eso me da una cierta seguridad que está muy bien. En lo que es la parte de direcciones de obra, te digo, poco a poco estoy llegando a muchas más obras que no hubiera podido llegar sin lo que hemos hablado antes, sin estar en el mundo digital. Ahora en Madrid arranco una nueva obra que me está haciendo que me haya llegado otra obra también en Madrid, o sea, con lo cual el campo de Madrid lo estamos abriendo y esto me hace al final diversificar dentro de mi mundo, dentro de las direcciones de ejecución, diversificar también los campos de actuación, no solamente centrarme aquí, sino centrarme también en otras provincias. O sea, con lo cual, esa línea vamos a seguir por ahí, seguiremos con algo más de formación, porque al final nos tenemos que ir formando, lo tengo clarísimo, este 2023 estoy buscando alguna cosita más para ir formándome dentro del mundo de las direcciones de obra, más enfocado al tema de la industrialización, que digo, es algo que tenemos que estar ahí y creo que hay que formarse y sobre todo conocer a empresas del sector, ¿vale? Para ver cómo poder ofrecer, ¿no?, esos productos al cliente final, que es el que finalmente la tiene que disfrutar. Ver de qué forma podérselo llevar y, entre comillas, convencerlo, ¿no?, para que también apuesten en ese sentido. Y en cuanto al tema digital, pues nada, seguir apostando con comunicar. Tanto Enrique y yo, como has dicho, este 2022, que ha sido prácticamente nuestro primer año, ha ido como un tiro. Para lo poco que nos hemos movido, pues hemos estado ya en 2 ferias, nos han llamado en varios sitios para grabar. Estamos empezando a llevar el proyecto, aunque ya te lo comentaremos en el programa que nos dice, pero bueno, a llevar el proyecto por el camino que creemos que tiene que ir comunicar, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay muchos caminos, ¿no?, que puedes elegir y hasta que no encuentras cuál es tu camino realmente, pues estás un poco ahí perdido, que es atacar a muchos sitios y la verdad es que lo suyo es centrarse, ¿no?, y apostar sobre un camino y tirar a saco por ahí. Y básicamente eso, o sea, seguir por ese camino y apostar porque creemos que es un proyecto que puede traernos bastantes beneficios y eso, y darnos a conocer y que nos conozca mucha más gente y divulgar lo que sabemos, al fin y al cabo. O sea, dejar al resto de compañeros todo lo que sabemos, tanto Enrique como yo, como la gente que viene al programa, ¿no? Apostar para eso, para que nos conozcan y que conozcan lo que hacemos. Bueno, pues yo creo que es un broche fantástico, ¿no? Para esta entrevista de hoy. Yo quiero darte las gracias por este rato, Antonio. Es un placer. La Ujú. verdad es que a mí A me ti. encanta esta parte intimista de lo que cuentas en el aparejador itinerante, ¿no? Incluso las frustraciones, ¿no? Recuerdo Ujú. un episodio precioso en el que salieron los niños también, por Ah, ejemplo, sí, ¿no? sí. Me gusta mucho traerlos mi mujer hizo un programa especial con mi mujer también. Creo que fue el Día de la Mujer Trabajadora, que también me la traje a hablar conmigo de, pues eso, hablando un poco, ¿no?, de nuestra trayectoria, porque al final no es mi trayectoria solamente, sino la mía y la de mi mujer y mis hijos, que han venido con nosotros, pero sobre todo explicar cómo ella también se ha venido conmigo y entre los dos hemos ido apostando por este negocio que es nuestro negocio. Ella tiene su trabajo también aparte, pero realmente mi trabajo es el que ha condicionado a la familia, ¿no?, digámoslo así, a ser lo que somos hoy en día. Yo siempre digo que le tengo que poner un monumento en algún sitio, lo tengo claro. Bueno, pues yo creo que está genial. Vamos a ponerle un monumento, darle las gracias, ¿no? Sí, sí. Despedirnos reconociendo y valorando ese apoyo y yo creo que que dice mucho de ti y de tus Mm, valores y bueno, yo creo que es un espléndido punto y final. Vamos a decir que sea un punto y seguido con la siguiente entrevista en la que estéis claro que los sí. 2. Y nada, a los demás, pues os invito a que os suscribáis al canal, a que me comentéis por privado o en público qué os gustaría que contáramos y nos vemos en la siguiente edición de Arquitectura en Clave Digital. Muy bien. Pues gracias y gracias por haberme invitado y nos vemos en el próximo programa, como bien has dicho. Gracias a ti. Un saludo para todos.